quiero hablar acerca de algunos conceptos fundamentales para comprender la vía hermética, que este es uno de los subtítulos del programa de hoy, la vía hermética. El título es cómo devenir arcano, cómo volvernos nosotros mismos un misterio, cómo acceder a los misterios. Bueno, eso no lo vamos a responder, pero como título estaba bastante bueno. Hablemos un poquito de lo esotérico y de lo exotérico. Esto implica que hay una faz oculta y una faz evidente de las cosas. Cuando estamos hablando de una faz oculta, podemos pensar en una estructura invisible del cosmos. Esta estructura invisible se asocia con el misterio. En griego, misterio significa mysterius, creo, que se puede traducir por testigo. Y esto nos linkea la cuestión con los misterios eleusinos o con los cultos mistéricos de la antigüedad clásica, en donde los iniciados eran testigos de lo oculto. Venimos hablando en otros programas, o hace ya un tiempo en este mismo programa, de las percepciones extraordinarias, de lo excesivo, de lo infinito. Son distintas maneras de destruir la realidad. En este punto, la estructura invisible del cosmos es la que se aborda en estas disciplinas a través del cuerpo de doctrinas que, como anticipé, son siempre secretas, esotéricas. Y por otro lado, tenemos el plano de lo manifiesto en la materia, lo inmediatamente visible, pero quizás no decir visible solamente que se ve, sino que se puede entender. La realidad, lo que podemos percibir mediante la construcción social de la realidad, como dirían algunos autores. Esto visto desde el misterio, desde el plano del misterio, es lo profano. Y los conocimientos consiguientes de lo profano se divulgan. Son de orden público para las tradiciones herméticas, que son sectarias. Esto hay que decirlo con claridad. Se constituyen de manera sectaria. Entonces, la estructura invisible corresponde a lo esotérico, que habíamos dicho significa interior también. Y lo visible o lo más palpable o lo evidente, lo público, con lo exotérico. Esta distinción tuvo una utilización muy amplia, incluso en las primeras escuelas filosóficas de la antigüedad griega. Platón o Aristóteles tenían un corpus esotérico y un corpus exotérico, que era para la gente que no estaba dentro de sus escuelas. Pero otra noción muy importante para comprender esto es el concepto de símbolo. Podemos entender al símbolo como la huella visible de lo oculto. Nuevamente, podemos traer a Hermes como intermediario. Habíamos dicho que Hermes también es un intermediario entre los planos. Intermediario entre lo oculto y lo ostensible, entre los dioses o lo divino o lo infinito y los hombres. El símbolo también cumple esta función, porque acerca lo extraño y lo misterioso a lo familiar. El símbolo puede ser una imagen, pero también puede ser un sonido. Y en este punto hay una diferencia fundamental entre cómo funcionan las tradiciones más racionales o conceptuales que proceden mediante el pensamiento conceptual, el pensamiento a través de las ideas, de las definiciones, de los axiomas, de las abstracciones, y el pensamiento simbólico, que es un pensamiento, podríamos
calificar como analógico. Baudelaire, en un poema muy importante, le llamó a esto correspondencias. Y la correspondencia también es la figura retórica de la analogía, de la comparación, que es lo que critica Aristóteles cuando analiza el pensamiento de los cínicos. Aristóteles dice que los cínicos procedían no mediante la definición, sino mediante la comparación. Pero claro, porque los cínicos prohijaban un pensamiento poético. Las hermosas comparaciones, por ejemplo, recuerdo del conde de Lautréamont, bello como el suicidio. Viejo océano, eres más bello que la noche. El símbolo es la condición hermética por excelencia, en su carácter de intermediario entre dos realidades, que también podríamos significar mediante la expresión de lo conocido, lo familiar, lo ordinario, lo lineal y lo desconocido. Múltiples ejemplos, insisto, hemos dado en este programa para potenciar lo desconocido. Hemos dedicado meses enteros a estas cuestiones, por ejemplo, a los sueños, por ejemplo, al arte, por ejemplo, a la alquimia, no programa entero, pero hemos hablado en este sentido. Las tradiciones herméticas en sus singularidades, en sus particularidades, nos van a acercar distintos modelos. La astrología nos puede hablar de la carta natal como sistema de símbolos. Podemos pensar en la Cabalá, en el árbol sefirótico, el árbol de la vida. La alquimia, que es fundamental en muchos sentidos, a través de sus 4 fases. Fases en las cuales hay en cada una de ellas uno de los 4 elementos. La geometría como disciplina del misterio, a través del círculo, a través de la tríada. La numerología. Las escalas musicales, en vez de pensarlas como ejercicios para músicos estúpidos, pensar a las escalas musicales como símbolos, como sistemas simbólicos. ¿O de dónde creen que vienen los pentagramas, los círculos de quintas? Toda la profusión de símbolos que tiene la música, que en Occidente se ha despojado de todo carácter mistérico. Otro concepto muy importante en esta introducción es la iniciación, que viene del latín initium, que significa comienzo. Comienzo en el conocimiento, en griego Sofía, justamente Sofía es la invitada del programa de hoy, por eso mismo, por su nombre, entre otras cosas, no solamente por sus múltiples atributos y sus múltiples máscaras, sino por ese nombre, Sofía. ¿Cómo no iba a estar en un programa relacionado con el misterio? Pero en el caso de la iniciación, un punto central es la muerte del iniciado, que se simboliza con una palabra que conoce muy bien también la alquimia, otra vez, alquimia, la transmutación. Podríamos decir también, para aportar más a la temática central de este programa, que es la realidad, a la muerte de la realidad. El iniciado mata a la realidad. El iniciado en el misterio, el iniciado en una secta que busca los secretos del universo, que busca acceder al otro plano de las cosas. El iniciado que reconoce lo ilusorio de su vida anterior y también lo ilusorio o restringido del plano de lo profano. Por eso, la alquimia nos permite pensar muchísimo esta noción de transmutación. La transmutación de los metales para la conquista del oro interior o la piedra filosofal. Y cada estado, cada uno de esos 4 estados en donde se procede la transformación de la materia vil al oro o a la materia interior. Cada estado que se supera es una pequeña muerte.
Por eso, esta transmutación del iniciado, esta iniciación, se asocia en términos parejos con el viaje y con la muerte y con la interiorización de los símbolos de cada una de las sectas o de cómo estas sectas pujan por la conquista del misterio. Podemos encontrar muchos elementos en común, por ejemplo el fuego, que oficia un papel de purificación. En los misterios eleusinos que hemos citado, las sustancias psicoactivas, las drogas alucinógenas, como predisposición para acceder al otro plano. Las orgías en las bacanales, en honor a Dionisio. Pero en todas hay que destruir la realidad. Para acceder al misterio tenemos que proceder en un viaje lleno de transmutaciones y de muerte.